En este experimento, intentamos demostrar el aprendizaje social. De hecho, la imitación. Mira estos dos robots. Este robot es el profesor y el otro robot es el alumno. Verás que el robot profesor llevará a cabo un movimiento, una especie de cuadrado, una especie de baile formando un cuadrado. Aquí el profesor demuestra el movimiento y el robot alumno lo observa. El profesor está dibujando el cuadrado. Sí. Y mencionabas también, Alan, que no siempre lo hacen igual. Exacto. No es idéntico, hay algunas diferencias, ¿eh? Porque los robots no ven demasiado bien. Look at that, fantástico, mira cómo se mueve el otro. La conducta copiada o aprendida a veces es bastante precisa, pero otras veces es completamente errónea. Imagina que estás aprendiendo a jugar al golf. Tienes un profesor que intenta enseñarte a jugar, pero no lo haces perfectamente. Pues bien, con el robot pasa lo mismo. Estamos viendo en este programa de redes algunos de los grandes desafíos planteados por la inteligencia artificial. El científico Alan Winfield, a cargo de su enjambre de robots, está investigando nada menos que el origen de la cultura, no en los robots, que no la tienen, sino en la especie humana, cómo nació la cultura. Bueno, es un desafío imposible, singular. En nuestra sociedad tenemos muchos desafíos imposibles. Y desde el grupo SACIR se quiere estimular o fomentar aquellas iniciativas singulares y rompedoras en los siguientes campos: el de la investigación tecnológica, el de la innovación medioambiental, el del periodismo económico y tecnológico y, por supuesto, el de la gestión de proyectos ciudadanos. El grupo SACIR, de la mano de la Fundación Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia, ha creado los premios SACIR Hacemos lo Imposible, con el objetivo de fomentar la irrupción de la ciencia en la cultura popular. Solemos pensar que las decisiones más difíciles deben estar en manos de líderes. Personas con capacidad de decisión y de dirección, inteligentes, que distribuyen tareas, supervisan acciones, coordinan grupos. Sin embargo, si echamos un vistazo a la naturaleza, veremos que tiene formas de actuar distintas y que la inteligencia es diferente a la que estamos acostumbrados a pensar. Por ejemplo, fijémonos en las hormigas. Ante un problema, estos pequeños insectos son incapaces de hallar una solución, al menos como individuos. Una sola no sabe encontrar el camino más corto hacia el alimento, ni defender su espacio ante invasores. Cuando hay que tomar una decisión, la mayoría no tiene ni idea de qué deben hacer. Pero aunque puede que individualmente no sean inteligentes, en grupo sí lo son. Son un ejemplo de sistema emergente, en el que no hay nadie al cargo, porque la reina solo pone huevos, no manda. Incluso una colonia de 500.000 de hormigas funciona a la perfección sin que ninguna ponga orden. El buen funcionamiento depende de las interacciones individuales entre hormigas, cada una de las cuales sigue una serie de reglas simples. Lo mismo ocurre con las abejas y otros insectos sociales, o los rebaños de ovejas y las manadas de cebras, o los bancos de peces. Se mueven en bloque, como si fueran una enorme nube submarina que se desplaza de un lado a otro, lo que dificulta que los depredadores sigan a un solo individuo. Las manifestaciones a veces también se comportan como sistemas emergentes. Los activistas usan el móvil para distribuir rápidamente información sobre los movimientos de la policía. Y esa masa de personas sin reglas se convierte en un grupo inteligente, capaz de dispersarse y reagruparse, como un banco de peces, sin líderes. Google es otro buen ejemplo de sistema emergente. Para realizar las búsquedas usa la inteligencia colectiva de la red. Y algo similar pasa con Wikipedia,
que se basa en la idea de que cada internauta puede contribuir añadiendo o editando contenidos. Así que estos robots son máquinas bastante complejas, pero en realidad las programamos para hacer cosas sencillas. Se centran en ejecutar cosas locales, cosas simples. Sí, exacto, tal cual. Así es. Una característica de la inteligencia de enjambres, y sin duda de este enjambre de robots, es que no hay un control central. Cada uno de estos robots es completamente autónomo, es decir, hace lo que quiere. No hay ningún otro robot que le diga lo que tiene que hacer. Yo tampoco se lo digo. No hay controlador. No hay ningún cerebro robótico que les diga a estos robots individuales qué hacer. Por tanto, se comportan como individuos, con decisiones locales, detección local y toma de decisiones local. Pero las personas corrientes como yo se preguntan también, ¿para qué sirve todo esto? ¿Nos ayudará, por ejemplo, en la biología o en la medicina? ¿Llegará un día en el que los robots sean tan pequeños que podamos tragárnoslos para que detecten lo que sucede en nuestro cuerpo? A veces pensamos que resolver un problema pasa por soluciones complejas y construimos robots complicados para que realicen una tarea. Sin embargo, algunas cosas funcionarían mejor con una legión de robots simples. No son muy complejos individualmente, tampoco toman decisiones, ni hay un robot líder, sino que cada uno sigue un patrón de reglas simples, intercambia información con sus vecinos y la recaba del entorno a partir de un conjunto específico de habilidades. Y es así como llegan a soluciones espontáneas y eficientes. Son sistemas emergentes de robots, un ejemplo de inteligencia robótica a imagen y semejanza de los del mundo animal. Y a pesar de la imagen amenazadora que a menudo la ciencia ficción nos ha dado, estos ingenios pueden tener muchas aplicaciones. Por ejemplo, en desastres naturales. Encontrar supervivientes es difícil para los equipos de rescate, pero resulta más sencillo para un pequeño grupo de robots, que pueden meterse entre las ruinas, explorar el espacio, encontrar a los heridos y transmitir a los servicios de salvamento un mapa tridimensional del lugar donde se encuentran. En la actualidad, la NASA investiga el uso de sistemas emergentes artificiales para trazar mapas de planetas. En el ámbito de la medicina, un enjambre de robots formado por cientos o miles, incluso millones de unidades microscópicas podrían actuar colectivamente como una especie de cirujano. Inyectados en el cuerpo, podrían localizar un tumor y destruirlo. También podrían ser muy útiles en el ámbito del reconocimiento militar, en las labores de minería, en la cosecha de cultivos, en la construcción, en el reciclaje de residuos. En definitiva, en todas aquellas situaciones en las que haya muchos elementos desperdigados que haya que medir, explorar, mapear o reagrupar. Y aunque ahora nos parezca ciencia ficción, dicen los expertos que en 20 años todo esto será posible. Bueno, hay mucha gente que se pregunta, ¿quién nos puede garantizar de verdad que los robots no se volverán locos o no nos harán algún día mucho daño o que no llegarán a ser más inteligentes que nosotros? Bueno, lo primero que diría es que realmente no tenemos que preocuparnos por eso a corto plazo. No obstante, la pregunta tiene una perspectiva o una dimensión a largo plazo. Evidentemente, si la inteligencia artificial mejora y los robots logran ser mucho más inteligentes de lo que son ahora, entonces todo es posible. Creo firmemente que los expertos en robótica, de hecho, no solamente ellos, también las personas normales y corrientes, deberían empezar a plantearse qué tipo de robots inteligentes debemos incorporar a nuestras vidas, al mundo y al futuro. Hay una pregunta relacionada con eso. El cerebro es realmente una especie de enjambre de neuronas. Eso es lo que es, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay miles de millones de neuronas que cooperan, que trabajan juntas. Y el cerebro, aunque consiste en neuronas individuales, bueno, no sé cuánto correspondería a cada una, como conjunto es consciente, tiene conciencia. ¿Qué pasa con los robots? ¿Podrían llegar a tener conciencia? Sí, colectivamente. Yo diría que no. El problema con la conciencia, por supuesto, es que no sabemos muy bien lo que es. De modo que, si intentamos construir un robot consciente, hay un problema, que es intentar construir algo que no entendemos en absoluto. Sin embargo, es una pregunta importante, y hay varios grupos especializados en robótica en todo el mundo que se interesan por la conciencia artificial. No me digan que no tiene gracia que a mis 73 años o casi haya tenido que venir a Bristol, en el campus de la Universidad de West of England, pasar el día entero con unos robots pequeñísimos, me dicen menos inteligentes que una rata, para aprender nada menos que de dónde sale, cómo apareció la cultura en el género humano. Resulta que han sido los robots los que nos están sugiriendo que el primer fundamento, la primera base de esta enorme inteligencia humana que hemos ido construyendo en los últimos 60.000 años, esto apareció cuando supimos, cuando aprendimos a imitarnos uno al otro, a imitar lo que el otro hacía, y eso es cuando les dejas solitos a los robots lo que hacen. Si les dejamos 50.000 años, acabarán siendo por lo menos como nosotros. Las hormigas no son inteligentes, las colonias de hormigas sí. Deborah M. Gordon.